oportunidad para así compartir una palabra de parte de Dios. Y quiero que busquen conmigo la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a hablar de lo conocido, que es el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gloria a Dios. Gálatas está en el Nuevo Testamento, lo encontramos muy fácil entre 2 de Corintios y la epístola a los Efesios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que la mayoría no lo sabemos de nuevo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está ya no es parte del fruto del Espíritu. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Meditando en este pasaje, creo que una de las cosas que nosotros podemos recordar es que cuando hay un vehículo que se tira a la calle, es porque ya los ingenieros han hecho una especie de pruebas. Por eso es que le ponen las bolsas de aire, por eso es que les ponen unos sensores. Ahora los vehículos modernos, hasta cuando les falta aire, usted siente que hay un sensor que le dice le falta aire. Cuando le falta a usted ponerse el cinturón de seguridad, hay un sensor que dice tienes que ponerte el cinturón de seguridad. Los vehículos pesados igualmente, cuando están pasándose de la velocidad permitida, les instalan un dispositivo que le desarrolla una alerta para que el conductor no se vaya a pasar de esa velocidad. También algo que he aprendido, y es que a los lados de la carretera hay unas famosas asimetrías que le llaman banda sonora. Fue hecha precisamente de acuerdo a los expertos en transporte para evitar que el conductor vaya a tener un accidente cuando está dormido o está cansado. Así que, ¿por qué estamos comparando el fruto del Espíritu con los ejemplos anteriormente dichos? En primer lugar, del fruto del Espíritu no está hablando de una manera teórica, lo está hablando de una manera práctica. ¿Y quién vino a practicar y hacernos saber de que el fruto del Espíritu es para cada uno de nosotros? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que modeló cada una de estas partes que nosotros hemos hablado o que vamos a hablar en esta noche. Qué interesante es, y le damos gracias a Dios por esta vigilia que la Iglesia Maranata tiene en esta noche, porque precisamente el título que nosotros queremos desarrollar es Desarrollando el fruto del Espíritu Santo. Pero usted me dirá, es un tema de primera mano, forma parte de la doctrina de cada congregación. Lo que pasa es que así como las obras de la carne no están sino dispuestas a hacer caer a cualquier cristiano, así el fruto del Espíritu debe ser parte de un estilo de vida en la que nosotros continuamente recordemos las promesas de Dios y recordemos que este fruto es para que nosotros lo demos no solamente en el invierno, sino también en el verano, también en la primavera, también en el otoño, es decir, las 4 temporadas del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Por eso es que nosotros vemos que el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas. ¿Por qué precisamente nosotros vemos que el apóstol Pablo le hace muchas observaciones a los Gálatas? Haciendo un poquito de historia, los Gálatas eran una especie de ciudades que le quedaban cerca al país de Israel, lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Así que la proximidad de ellos era una especie de cercanía para que los
judaizantes pudieran llevar su cizaña en la que ellos querían que los primeros cristianos llegaran a observar las prácticas judías establecidas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Así que vemos que de los destinatarios a los que Pablo más le está hablando es a los Gálatas, en contra de hacer volver el yugo de esclavitud establecido en la ley de Moisés. Así que cuando nosotros vemos en los versículos 16 hasta el versículo 21, él habla acerca de andar en el Espíritu y habla acerca de no satisfacer los deseos de la carne. Los deseos de la carne nosotros los vemos en cualquier hora del día. Los deseos de la carne están ahí astutos para buscar cualquier ocasión para que nosotros pequemos, para que nosotros estemos fuera de la gracia de Dios, para que nosotros vayamos a ver el pecado como algo dulce, cuando en realidad deberíamos ver el fondo que se convierte en algo amargo. Dice la palabra de Dios, cuando él termina de detallar las obras de la carne, empieza a detallar el fruto del Espíritu. ¿Por qué decía ahorita que nuestro Señor Jesucristo fue quien habló como modelo acerca del fruto del Espíritu? Porque dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo subió del agua, que fue bautizado, el Espíritu Santo entonces estaba con él y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y todo lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo era que él operaba bajo la autoridad, bajo el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de que Cristo operaba bajo el poder del Espíritu Santo como nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Sin embargo, en esa etapa en la que Él está demostrándonos de que como hombre nosotros podemos ser productivos en cuanto al fruto del Espíritu, está hablándonos a nosotros para que podamos entender de que sí se puede, de que sí nosotros podemos ser productivos en todas las temporadas. Bendito sea el nombre de Dios. Cada uno de nosotros hemos pasado temporadas difíciles. Nuestro apóstol Pablo es uno de los ejemplos que pasó temporadas muy difíciles. Es tanto así que en muchas de las ocasiones es posible que el apóstol Pablo haya entrado en una especie de batalla consigo mismo. Por eso es que en la epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, él habla acerca de ese aguijón que él le dice al Señor: Señor, quita ese aguijón, quita ese mensajero de Satanás. Y él, es ahí donde él aprende a recordar que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona por medio de la debilidad. Qué interesante, hermanos, es nosotros ver que cuando el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, está hablándole a hombres y mujeres con debilidades, pero que han aprendido a reconocer que su fuerza viene de Dios, que su dirección viene de Dios, que su savia viene de Dios, que su energía viene de Dios, y por lo tanto este fruto del Espíritu se puede dar aunque haya valle de sombra de muerte, se puede dar aunque haya abundancia, se puede dar aunque haya escasez. Y el mundo no entiende eso. El que no tiene a Cristo no entiende eso. El que no sirve a Cristo solamente ve las temporadas cuando hay todo lo que necesitamos. Pero el que tiene a Cristo ha aprendido a trabajar, a desarrollar el fruto del Espíritu en los 4 terrenos que la Biblia nos enseña acerca de Mateo capítulo 13. Y ya nosotros conocemos la historia. El sembrador salió a sembrar. El que estaba junto al camino, el que estaba en las piedras, el que estaba en medio de terrenos que estaban llenos de espinas y el que estaba en buena tierra. Muchas veces nosotros admiramos solamente al que estaba en buena tierra. Lo cierto es que la palabra de Dios a través de ese pasaje nos recuerda de que cada uno de ellos
pudo haber atravesado por una de esas etapas. Sin embargo, la semilla que se pudo dar en buena tierra fue producto de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a que esa tierra, que tal vez era seca y árida, fuera transformada en una tierra productiva. Cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, es probable que hayamos pasado por la temporada de la tierra que estaba junto al camino. En la tierra que está junto al camino, nadie quiere que le vendan ese territorio porque es una tierra improductiva, porque es una tierra inútil. El que está junto a las piedras, nadie quiere tampoco un terreno pedregoso. De hecho, la Biblia devocional de estudio presenta una historia muy interesante acerca de un hombre que había comprado un terreno y como él era experto agricultor, él decía, este terreno yo voy a sacar lo mejor de él. A los meses se desilusionó porque todo era piedra. Agarró un día y estaba caminando con un amigo de él y tomó una piedra y se la mostró y le dijo, mira, todo es piedra, voy a tener que salir de este terreno. El amigo lo miró, era experto en materia de piedras preciosas y le dice, mira lo que me está dando. Esta piedra, si tú las aprendes a reconocer dentro de tu territorio, te darás cuenta que eres el hombre más rico y todavía tú no lo sabes. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que compartir. Muchos de los que estamos aquí, hayamos nacido o no en un hogar cristiano, en un momento determinado de nuestra vida, pasamos por tierras áridas y difíciles, pasamos por momentos de depresión, pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos en los que nadie creía en nosotros, pasamos por momentos en los que nosotros tal vez dudábamos de lo que Dios había puesto en nuestras manos. Sin embargo, Dios siguió creyendo en nosotros. Sin embargo, Dios siguió, aleluya, pensando en nosotros. Y ese fruto del Espíritu vino a ser en nosotros esa característica que nos marcó como parte de nuestra identidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que cuando la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu, debemos verlo como un cristiano, una cristiana, que ese fruto que da produce también en otros vida eterna. Porque este evangelio que nosotros predicamos, este fruto que nosotros portamos, no es solamente para nosotros, es un fruto que nosotros compartimos. No es como Adán y Eva que compartieron un fruto para perdición. Nosotros compartimos el fruto que da vida y vida en abundancia. Qué interesante nosotros saber, mis hermanos, que como cristianos, cada una de estas partes del fruto del Espíritu habla de nuestra identidad, en la que nosotros precisamente estamos llamados a fluir en nuestra relación con Dios, a fluir en nuestra relación con nuestros semejantes y a fluir a lo interior de tal manera que donde quiera que nosotros nos encontremos seamos cristianos integrales. De ahí que el apóstol Pablo empieza a hablar, el fruto del Espíritu es amor. Qué bueno es nosotros saber que Juan el evangelista, cuando estaba escribiendo su evangelio, no tuvo otra palabra más especial para decir, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que el cristiano, donde quiera que está, el cristiano no tiene miedo. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, Él, refiriéndose al Espíritu Santo, es el que produce
tanto el querer como el hacer en su santa y divina voluntad. Y por eso es que nosotros no vemos el amor solamente como un sentimiento, sino que vemos el amor como un estilo de vida, que vemos el amor como una marca indeleble que Dios produce en nosotros. Y precisamente a través del amor de Dios es que nosotros llegamos a amar aún aquellos que nos hacen la guerra, aún aquellos que nos han hecho daño, porque lo estamos viendo como parte de la obra de Dios. Estamos viendo lo que ellos no han podido ver y lo que Dios nos está permitiendo ver con los ojos espirituales de esos hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestras manos. Y de repente Dios trae a tu lado personas que antes no creían en ti, y el Señor pone en ti ese amor para que tú los ames. Y ahí se convierte en lo que dice la Biblia. Hace que le arda la cara de vergüenza a ellos, porque lo está tratando diferente a como ellos te trataron. Porque no lo está tratando con despecho, lo está tratando con el amor que viene de Dios. Por eso es que nadie puede amar a sus enemigos si no viene de parte de Dios. Nadie puede amar a aquel que te ha hecho la guerra. Nadie puede amar a aquel que te ha hecho llorar si no viene de parte de Dios ese amor. Por eso es que los discípulos, cuando estaban escuchando a Jesús en el sermón de la montaña, como que los discípulos decían: pero ven acá, ¿y qué es lo que le está pasando a Jesús ahora? ¿Qué es lo que le está pasando al rabí? ¿Qué es lo que le está pasando al maestro que está diciendo amen a sus enemigos? Porque Jesús estaba enseñando y estaba mostrando el espíritu de la ley, y esto era lo que necesitaban saber los discípulos, pero también era lo que necesitaban saber los gálatas, y también es lo que nosotros necesitamos recordar como iglesia de Dios Maranata en esta noche. Dice la palabra que el fruto del espíritu es amor, y luego sigue hablando de que es gozo. Y ahí precisamente entra una de las escenas en la que nosotros como cristianos muchas veces sentimos como que el gozo es producto de la circunstancia. Y no, lo que pasa es que, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: estad siempre gozosos. ¿Cómo responder esta pregunta? El cristiano que está produciendo el fruto del Espíritu, llamado gozo, esta parte del fruto del Espíritu, hace que donde quiera que se encuentre, esa persona está en ese gozo, esa bendición que conecta con el cielo. Y precisamente donde quiera que él se mueve, donde quiera que él camina, él dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Mientras Dios se regocije en mí, yo voy a seguir adelante. Mientras Dios esté conmigo, yo voy a estar guardado y protegido por el poder del Señor. Aleluya. Hay muchas personas que usted ve, especialmente en lugares, en sociedades donde ellos están supuestamente desarrollados, que está aumentando la cantidad de suicidios, lamentablemente. ¿Por qué está aumentando la cantidad de suicidios en personas realizadas? ¿Por qué está aumentando la cantidad de personas con problemas psiquiátricos? En personas que tienen dinero, en personas que tienen la familia perfecta, en personas que tienen el vehículo que los hace completo a ellos, en personas que tienen todo lo que necesitan, pero hay un gozo que no lo tienen, porque no tienen a Cristo en su corazón. Por eso es que el cristiano, donde quiera que esté, aleluya, coma poco o coma mucho, él come porque su satisfacción viene de Dios. Así que el gozo es parte de esa satisfacción del alma, es parte de esa satisfacción del cristiano, que donde quiera que se mueve, el gozo del Señor está en su vida, y este hermano o esta hermana, como parte del gozo de Dios en su vida, entonces hace que otros también puedan venir y formar parte del gozo de Dios. Por eso que decía ahorita,
el fruto del Espíritu es para compartir, porque Dios precisamente nos ha dado todo este fruto para que lo compartamos, porque es un fruto abundante y sin reproche que el Señor nos lo ha dado. Y qué bueno es nosotros saber que donde quiera que nos movemos, como tenemos suficiente y el Señor cada día nos renueva, es como las aguas del río. Tuve el privilegio de ver por primera vez donde nacía un río, y principalmente el río Jordán, un chorrito de agua. Sin embargo, a medida que iba creciendo, a medida que iba pasando los pasos, el río Jordán entonces fue abriendo hasta que llegó un momento en la que alimenta el lago de Galilea, vuelve de nuevo y se achica y sigue abriendo hasta que llega a alimentar el mar muerto. Esto significa, mis queridos hermanos, que donde quiera que nosotros estamos, por más pequeño que parezca el gozo de Dios en nuestra vida, hermano, es como una dinamita que explota y que hace que donde quiera que nosotros nos encontremos, la gente no esté indiferente, la gente no esté, aleluya, como que no ha pasado nada, sino que impactamos a la gente con el gozo de Dios en nuestra vida. Por eso que el cristiano, hermano, donde quiera que está, tiene una sonrisa como una pasta de dientes por ahí. ¿Por qué? Porque el cristiano entiende que Dios es que produce en él, que Dios es que produce en ella ese gozo, y que ese gozo precisamente ayuda para que nosotros podamos mantener siempre nuestro rostro alegre. No se equivocó el salmista cuando dijo: el corazón alegre hermosea el rostro, más el espíritu triste seca los huesos. No se percibe un cristiano que esté con la cara como un machete. Siempre se debe percibir un cristiano que está con la mejor sonrisa, porque precisamente los ángeles en el cielo se mantienen alegres, se mantienen contentos, porque que la gracia de Dios precisamente nos hace mantenernos con el gozo de Dios. Aleluya. Él sigue diciendo: el fruto del Espíritu es paz. Qué bueno es nosotros saber que esa paz no es ausencia de problemas. En una ocasión se cuenta de un rey que estaba buscando a alguien que le dibujara la paz. Hubo una gran cantidad de artistas que fueron con diferentes cuadros. Uno dibujó un hermoso riachuelo y dibujó un entorno celestial. Hubo otro que dibujó una hermosa montaña y todo parecía que esa gente iban a ganar. Hubo uno que fue aún más atrevido y dibujó una avecilla como si estuviera cantando encima de una rama en medio de una gran tormenta, en medio de una gran lluvia. Yo no sé si los que en esta noche estamos escuchando esta palabra están viendo la paz como aquella avecilla que entendió que a través de sus circunstancias no era todo lo que estaba delante de ella, sino que estaba gozándose, que estaba en paz, aunque su circunstancia fuera contraria a lo que estaba viendo en este momento. Aleluya. Hermanos, y por eso es que el mundo no nos comprende, por eso es que el mundo no nos conoce. Hoy en día hay muchos cristianos, millones de cristianos que están en las cárceles de la China comunista, que están en las cárceles en Cuba, que están en las cárceles en Corea del Norte, y no le han podido callar la boca a esos cristianos. Es tanto así que llegué a escuchar a uno de esos pastores en medio de una cumbre de países perseguidos por causa del evangelio, y él dice que le da gracias a Dios porque en la cárcel ahí tienen un público cautivo a quienes les puede predicar la palabra, a quienes pueden llevarle el mensaje, porque esa paz que precisamente viene de Dios
Dios hace que la cárcel no los detenga a ellos para compartir esa paz que viene del cielo. Aleluya. ¿Qué vemos, hermanos? Cumbres y cumbres. Cumbres para tratar de resolver el problema entre Rusia y Ucrania. Cumbres, ¿cuántas cumbres han hecho para tratar de resolver el problema de Haití que tenemos allá en la frontera con la República Dominicana? Cumbres y cumbres. Pero ya el Señor lo dijo. Yo no le doy la paz de este mundo. No le voy a dar una paz superficial. Le voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de repente, mis hermanos, usted se encuentra, se ve rodeado, se ve como que no hay nada para usted. De repente, el Señor como si lo borrara a usted de su libro y no encuentra trabajo. Y usted dice, yo espero en el Señor. Yo espero el día alegre. ¿Por qué? Porque la paz, hermanos, que viene de Dios, precisamente le hace estar tranquilo y no desesperarse por nada ni nadie. Escuchaba o leía acerca de un gran hombre de Dios que se le llama el padre de la oración en el mundo moderno. Este hermano le llamaban George Muller, un hombre de Dios que vivió en el siglo XIX. Este hombre, se cuenta la historia, nunca le pidió un peso a nadie. Es tanto así de que en la noche no tenía para alimentar a sus más de 2,000 huérfanos en Bristol, Inglaterra. Sin embargo, el Señor, no sé cómo lo hacía, pero de una manera u otra respondía a la oración de ese hombre. Y por la mañana todos sus huérfanos tenían alimentos de sobra. El Señor hacía que se desviaran, aleluya, las carretas, porque en aquel tiempo no habían los automóviles de ahora. El Señor hacía, aleluya, que el cielo se abriera a favor de ese siervo, a favor de esa mujer, a favor de usted, para que hoy nosotros, como parte del fruto del Espíritu, podamos exhibir a un Cristo vivo y de poder. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno es nosotros saber que el Cristo que nosotros predicamos, que el Cristo que nosotros hablamos, que el Cristo que nosotros compartimos es el que precisamente nos ha regalado el Espíritu Santo para que el fruto de su Santo Espíritu esté en nosotros de tal manera que no seamos escasos. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, no fue para quedarse como un supervisor holgazán. El Espíritu Santo es que precisamente va inyectándonos a nosotros esa energía, va inyectándonos a nosotros ese gozo, va haciendo que nosotros nos multipliquemos para la gloria y la honra del Señor. Sigue diciendo la palabra, el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Cómo nosotros cultivamos la paciencia? ¿Cómo nosotros desarrollamos la paciencia? Pues en nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. La paciencia no viene producto de nosotros estar solamente leyendo la Biblia. Leer la Biblia, conectar con la Biblia es parte de nuestra relación, de nuestro hábito diario. Sin embargo, la paciencia se pone en la práctica cuando hablan de ti mintiendo y tú tienes la paciencia de los santos. Amén. La paciencia se aplica como parte del fruto del Espíritu cuando te están vendiendo por el internet, cuando te están poniendo una llamada compulsiva para que tú compres ese electrodoméstico, y como tú tienes la paciencia de los santos, tú dices, yo espero tranquilo, no me voy a desesperar, no voy a manchar mi historial crediticio, porque la paciencia de Dios está en mi vida y voy a esperar el tiempo de Dios para adquirir esa cosa que no es necesaria en ese momento, sino que Dios me la va a
llegar en su tiempo perfecto. La paciencia, que muchas veces tenemos que desarrollarla precisamente en nuestra relación con nuestros hijos. Cuando ellos no entienden, cuando ellos no aceptan, cuando ellos todavía no han desarrollado una relación madura con Dios, y nosotros tenemos que bajar al nivel de ellos para hacerles entender que el tiempo de Dios es perfecto, y precisamente ahí nosotros necesitamos seguir desarrollando la paciencia. Gracias, Dios. La paciencia como parte del fruto del Espíritu también la desarrollamos cuando nosotros tenemos que ayudar a otros que no ven lo que nosotros estamos viendo acerca de ellos. Dijo en una ocasión una persona que estaba viendo a un nido de hormigas. Dijo, oh, si en un momento yo me volviera una hormiga y les hiciera ver el peligro que están corriendo. El Señor Jesucristo se hizo hombre, y cómo Él precisamente desarrollaba la paciencia como parte del fruto del Espíritu. Cuando Él dijo, Abba Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Él estaban dando esos vejigazos, cuando Él estaban dando esos trompones, cuando Él le estaban dando esos latigazos, hermanos, desarrolló y fortaleció la paciencia para darnos a nosotros el ejemplo de que precisamente nosotros en nuestras relaciones diarias necesitamos que las personas puedan ver a Cristo reflejado en nosotros, y una de ellas es precisamente por medio de la paciencia. Sigue hablando acerca de la benignidad, que otras versiones de la Biblia lo traducen como la amabilidad. Nosotros saber ser generosos con las personas que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor alimentó a los 5,000 hombres y sus familias, porque el Señor alimentó a los 4,000 hombres y a sus familias. Muchos de ellos más tarde eran los que iban a gritar, crucifíquenle. Sin embargo, el Señor los veía a ellos con compasión, porque los veía como ovejas desamparadas que no tienen pastor. Cuando se aplica la benignidad, cuando se aplica, hermano, la amabilidad en la iglesia de Jesucristo, en los miembros de cada congregación, nosotros estamos bajando el cielo, como predicó ahorita nuestra hermana pastora, que se haga su voluntad en la tierra así como también en el cielo. Cuando decía ella, venga a nosotros tu reino, precisamente nosotros, cuando estamos compartiendo el pan con el hambriento, estamos demostrando que realmente la amabilidad, la benignidad, el trabajo, la obra de Dios en nuestra vida se está viendo de una manera tangible. Gloria a Dios. El Señor sigue hablando y nos trata acerca de la bondad. Aunque se parecen, hay una ligera diferencia, porque la bondad es producto de un hombre, de una mujer que está asumiendo una actitud porque Dios ya la puso en el corazón. Hoy en día las empresas hablan de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, al lado del departamento de responsabilidad social corporativa hay un departamento de relaciones públicas. Y en ese departamento de relaciones públicas, todo lo que ellos hacen se publica por ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Ya tienen su recompensa. Es a través de la benignidad, es a través de la bondad que se ponen a prueba nuestras intenciones. A través de esta parte del fruto del Espíritu es que el Espíritu pone en nosotros para revelar nuestra verdadera identidad, para revelar nuestro verdadero carácter y darnos cuenta si realmente lo hacemos para complacer a la gente o para agradar a Dios, para modelar a Cristo o para modelar el mundo.
el nombre de Dios. Usted sabe que hoy en día en las redes sociales hay muchas personas que viven publicando cosas, que viven donando cosas. Pero ya el Señor lo dijo, ya tienen su recompensa. Pero como el hombre de Dios no necesita cámara, en lo oculto, el Señor hace que esto que tú estás haciendo en lo oculto, el Señor hace que en público su recompensa venga de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, cada una de estas características, como hemos hablado acerca de la paciencia, de la benignidad y de la bondad, precisamente se desarrolla cuando nosotros tenemos contacto con las demás personas. Por eso es que un cristiano no puede ser un vecino aislado. Un cristiano no puede ser un compañero de trabajo aislado. Un cristiano no puede ser un compañero de estudio aislado. Un cristiano, donde quiera que está, la gente va a percibir que es cristiano, porque es un cristiano que se desarrolla, es un cristiano que se relaciona, es un cristiano que donde quiera que está produciendo el fruto del Espíritu, y precisamente hace que ese impacto del cielo se revele y se refleje en la vida de tu amigo, de tu vecino, de tu compañero, de donde quiera que te encuentres. Hay gente que no se van a salvar, no es por falta de testimonio, sino por actitud de corazón. Usted como cristiano le dio el testimonio, usted como cristiana le dio el ejemplo, usted como vecina le dio lo que tenía que darle. Y aún así, ellos no se han convertido. Pero no se preocupe, siga orando, siga trabajando, siga esforzándose, mis hermanos. Porque los niños, cuando ellos están pequeños, se les da leche. Pero cuando siguen creciendo, se les sigue dando leche. Lo único que la leche, cuando está como recién nacido, sirve con un propósito, y cuando usted bebe leche como adulto, sirve con otro propósito. Pero al final el propósito común es para fortalecer el crecimiento, para fortalecer los huesos de esas personas, de tal manera que puedan ser maduros, que puedan ser maduras en el Evangelio, para la gloria y la honra del Señor. Las últimas tres partes del fruto del Espíritu, precisamente hablaba ahorita que se desarrollan a través de nuestra actitud consigo mismo delante de Dios. Unas versiones traducen la palabra fe como fidelidad. En esta parte, la fe como es parte del fruto del Espíritu, traducido a fidelidad, es nosotros saber que lo que no ven nuestros ojos, el Señor lo tiene escrito, y precisamente su promesa se está cumpliendo, su promesa se cumplirá. No creemos las mentiras del diablo, creemos las verdades de Dios, no creemos las mentiras de Satanás, creemos la promesa de Dios. ¡Aleluya! Por eso que volvemos con la paciencia, no nos desesperamos, porque lo que el Señor dijo se cumplirá. Bendito sea el nombre de Dios. Así que la fe o la fidelidad, como parte del fruto del Espíritu, nos hace ver que Dios, precisamente donde quiera que Él se mueve, es para bendecirnos. Y que donde quiera que Él se mueve es para que nosotros crezcamos. Donde quiera que Él se mueve a través de la fe es para que nosotros estemos creciendo en su misericordia. ¿Por qué Jonás, cuando fue enviado a Nínive, estaba luchando contra Dios? Porque Jonás, en ese momento, su deseo como israelita era que Dios acabara con los ninivitas, porque los ninivitas le habían hecho la guerra, porque los ninivitas habían acabado, habían llevado a cabo destierros, deportaciones. Sin embargo, Dios quería usar a Jonás como un milagro mayor
con un ministerio mayor que el que tuvo en la tierra de Israel, y es convertir por medio del evangelio más de 120,000 familias que estaban en una nación extranjera y que se habían convertido en mercaderes, en sanguinarios en contra de Dios, y el Señor precisamente se lo estaba entregando a Jonás. Hay muchos hermanos y hermanas que el Señor nos está entregando testimonios impactantes y necesitamos verlo por medio de la fe. Hay muchos Saulo de Tarso que el Señor nos lo está entregando y necesitamos aplicar, aleluya, esa fe para desarrollar a esos Saulos de Tarso para que se conviertan en los Pablos de este tiempo. Aleluya. Sigue diciendo la mansedumbre. Esta parte del fruto del Espíritu sí muchas veces nos da problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que no está amansado por el Espíritu Santo, de cualquier cosa le sale el hombre viejo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hubo un momento de su vida en la que el hombre se le activó ese hombre viejo y entonces cogió pique, como decimos en República Dominicana, y empezó a creer que el milagro que se estaba haciendo era por él y no por el Dios que habitaba en él. Por eso el Señor nos dijo: sean mansos como palomas y sean astutos como serpientes. Hay una broma allá en Dominicana que se dice: sean mansos, no mensos. Wow. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos la mansedumbre con nosotros dejarnos engañar a propósito de personas que quieren pescar en río revuelto. El manso tiene la mente de Cristo y por lo tanto las decisiones que toma, la toma bajo la dirección del Espíritu Santo, porque hay una sabiduría del cielo que viene precisamente incluida en el paquete del fruto del Espíritu, y lo hace que nada de lo que vea, que nada de las circunstancias que tenga, lo haga en un estado fuera de la gracia de Dios. Y la última parte que queremos compartir del fruto del Espíritu, la templanza. La templanza también se traduce en otras versiones como el dominio propio. El dominio propio, mis hermanos, no está de último porque el apóstol Pablo se le acabó la tinta. Está ahí. Porque cuando nosotros, hermanos, practicamos el dominio propio como parte del fruto del Espíritu, es porque nosotros estamos y hemos desarrollado las demás partes. Dicen los expertos en liderazgo que lo más difícil es usted liderarse a sí mismo. Que lo más difícil es usted ser un ejemplo, un modelo consigo mismo. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando la falta en los demás, pero el que tiene dominio propio, antes de mirar a otros, antes de ver el pecado en el otro, se mira a sí mismo y dice como el publicano: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, si no hubiera sido por ti, mi alma se hubiera perdido. Señor, si no hubiera por ti, si no hubiera sido por ti, el infierno me hubiera tragado. Pero gracias, Señor, porque me permite mantenerme enfocado. Gracias, Señor, porque tus ojos están en mí. Gracias, Señor, porque tu misericordia, porque tu gracia me alcanzó. Necesitamos seguir practicando la templanza. Necesitamos seguir practicando el dominio propio. Y si nosotros nos mantenemos practicando el dominio propio, no va a hacer falta que la regla de oro la recordemos. Porque va a estar, hermano, impregnada en nuestro
porque va a estar impregnado en nuestros pensamientos, va a estar impregnado en nuestras palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso es que la última parte dice: contra tales cosas no hay ley. Porque díganme, si cada una de estas partes del fruto del Espíritu que nosotros hemos hablado en esta noche contribuyen a la edificación, contribuyen a la sanidad, contribuyen a la transformación de aquellos que lo practican, la ley está hecha para que usted haga el bien. Ahora, lo que hace la ley de este mundo, entonces ellos son los que buscan hacer leyes que van en contra de los valores morales establecidos en la palabra de Dios. Así que la ley que se refiere aquí está hablando de la ley perfecta, está hablando de la ley moral que el Señor quiere que se aplique en esta tierra, que el Señor quiere que nosotros la vivamos en esta tierra, que el Señor quiere que nosotros la practiquemos cada día. Y por último, le estoy compartiendo los beneficios de nosotros mantener en nuestra vida el desarrollo del fruto del Espíritu. En primer lugar, el desarrollo del fruto del Espíritu en el creyente permite que usted pueda ayudar a su generación, que usted pueda ayudar a sus hijos que vienen detrás de usted a hacer lo que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que Dios dijo acerca de Abraham? Oiga la seguridad de Dios: porque yo sé que Él mandará a sus hijos que me sigan. Yo sé que Él mandará a sus hijos para que ellos también obedezcan mis mandamientos. Dios va a decir lo mismo de ti. Dios va a decir lo mismo de mí. Que yo, a través del fruto del Espíritu en mi vida, esté produciendo un legado en mis hijos, esté produciendo un legado en la generación que vendrá después de mí. Se habla de que John Wesley, después de 200 años de su muerte, se hizo un análisis de sus descendientes y todos eran, o la mayoría, eran personas respetables dentro de la sociedad. También estaba leyendo acerca de Jonathan Edwards, uno de los generales de Dios que vivió en el siglo XVIII. Y este hombre, con apenas 45 años de edad, la marca que dejó en su generación era que llegaron inclusive hasta aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Médicos, abogados, pastores, diáconos. 200 años después, yo no sé, porque yo no voy a estar aquí. Cristo creo que ha venido de aquí a allá. Pero si Cristo no ha venido de aquí a allá, que el nombre de tu vida, que el nombre de tu familia realmente sea recordado, porque esos hombres amaron a Dios. Otro beneficio, mis hermanos: el hombre y la mujer que practica el fruto del Espíritu, su nombre está inscrito en el libro de Dios. No puede haber un cristiano que no practique el fruto del Espíritu que esté fuera del libro de la vida. Y otro de los beneficios es que el cristiano tiene su recompensa. Qué bonito es cuando nosotros allá en el cielo recibamos la nota de nuestro Señor Jesucristo: bien hecho, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, mientras más personas practiquen o practiquemos el fruto del Espíritu, menos hospitales van a necesitar nuestros servicios, menos cárceles van a necesitar alguno de nosotros. Iremos a predicar para ayudar a que esas personas que no conocen a Cristo practiquen el fruto del Espíritu. Iremos a orar por los enfermos. Pero en la mayoría de los casos nosotros no necesitaremos sus servicios. Pero que el cristiano se enferma como cualquier otro. El cristiano que practica el fruto del Espíritu se enferma menos
¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades son producto de una situación no del ser humano, vienen producto de la ausencia del fruto del Espíritu en su vida. Que Dios nos continúe bendiciendo, mis hermanos. En la iglesia nosotros desarrollamos esta serie y mañana es que se... No olvides suscribirte, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios. Gracias por ser parte de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina. Dios te bendiga.